Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otra clase de electrodinámica. El día de hoy vamos a, vamos a empezar con otro nuevo tema, ¿no? Lo que se conoce como el desarrollo multipolar eléctrico. Entonces, hasta ahora lo que nosotros hemos visto es que nosotros tenemos una distribución de carga y a partir de la distribución de carga que se supone que nosotros conocemos, estamos calculando el potencial, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto? Si nosotros vemos la misma distribución de carga desde lejos, nosotros no podemos apreciar los detalles, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso matemáticamente, no? Matemáticamente es que yo no necesito calcular un campo exacto, ¿sí? Sino yo necesito calcular un campo aproximado y esa aproximación va a ser suficientemente buena. ¿Cuál es el objeto de eso, no? A veces los cálculos exactos de distribuciones de carga pueden ser matemáticamente complejos. Entonces la idea es facilitar dichos cálculos, ¿no? Sí, entonces ahí es lo que se hace el desarrollo multipolar. Eh, Básicamente ahí lo que tenemos es esto, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una distribución de carga como la que está dada aquí, ¿sí? Una distribución de carga, por ejemplo, como esta, ¿ya? Y digamos que esta distribución de carga, ¿no? Estos colores quieren decir la diferente distribución de carga. Entonces, ¿qué yo voy a ver desde lejos, ¿no? Desde lejos, digamos, ¿no? Cuando estoy en una zona R, ¿no? Mucho más grande comparada a el tamaño del cuerpo. Digamos que el tamaño del cuerpo lo voy a representar por este R mayúscula. Entonces, ¿no? Cualquier punto R', ¿sí? Va a ser del orden de R mayúscula. Entonces, de manera general, ¿no? Cuando se establece que este R es mucho mayor que R, quiere decir, ¿no? Que nosotros estamos lejos del cuerpo. Entonces, vamos a evaluar el potencial y por lo tanto el campo en un punto que está muy lejos comparado con el tamaño del cuerpo. Y noten que estoy tomando, ¿no? Un sistema de referencia que estaría más o menos dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, podría tomar el centro geométrico, el centro de masas, el centro de carga, alguna cosa, ¿no? Algún punto característico del cuerpo, ¿ya? Entonces, el potencial que nosotros habíamos visto, sí, se puede escribir de esta forma, ¿no? Entonces voy a calcular el potencial en un punto R, sí, muy lejos del cuerpo tal como está aquí, ¿ya? De modo que yo tengo que calcular exactamente esto. Ahora, cuando hago este cálculo, ¿no es cierto? Yo tengo la densidad de carga R' y una resta entre R y R'. Entonces, la idea es trabajar, ¿no? Con esta resta de 1 sobre el módulo de R menos R' y poder hacer un desarrollo en serie, ¿sí? Y los diferentes factores que me van a salir son básicamente las diferentes aproximaciones del potencial, digamos. Entonces nosotros tenemos, ¿no? Típicamente el binomio de Newton, ¿no? 1 más x a la n, que se puede expresar como esta ecuación. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer algo parecido, ¿no? Entonces tenemos 1 sobre el módulo de R menos R', y esto es lo que queremos expresar, ¿no? En el primer caso vamos a hacer una aproximación lejana. Eso quiere decir que este R, ¿sí? Vuelvo a repetir, es mucho mayor que R mayúscula, ¿no? Es decir, estamos muy lejos comparado con el tamaño del cuerpo. Entonces, si escribo este módulo como la raíz cuadrada, ¿sí? De R al cuadrado, ¿no es cierto? Más R' al cuadrado menos 2R R' por R por el coseno del ángulo entre los dos, que se expresaría como este producto punto. Yo voy a sacar de factor común de aquí, de este módulo, el más grande, que sería en este caso R. ¿Sí? Y me va a quedar esta relación, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que aquí queda la relación de R' sobre R, ¿ya?
en cada uno de estos términos. Y esto es lo que se va a formar el 1 más x, ¿no? Este es el x que nosotros tenemos aquí. Noten que este R de aquí es el R unitario, expresado de esta forma, ¿no? Porque recuerden que cuando saco el módulo de R, sale un R cuadrado realmente de esta ecuación. Sí, entonces sale un R cuadrado de cada uno de los términos de aquí, ya, de manera que nos quedan estas ecuaciones, ¿no? Entonces, este es el factor X que yo digo que es mucho menor que 1, porque en ambos, ¿no es cierto?, tengo R' sobre R y R' sobre R. Sí, entonces este de aquí es del orden de R' sobre R, mientras que este de aquí es del orden de R' sobre R al cuadrado. Ya, y este es mi X, ¿no? Entonces, básicamente vamos a aplicar esta ecuación, ¿sí? Cuando n vale menos un medio, ¿no? Entonces se hace esa aproximación y al menos, ¿no? En primera aproximación lo que se tiene es esto, ¿sí? Se tiene 1 sobre r de 1 más r' sobre r, que sería el primer factor que aparece de orden 1, ¿sí? De orden 1. Entonces, si nos quedamos con estos dos factores, por ejemplo, y diríamos, ¿no? 1 sobre r' de aquí es más o menos aproximado a la suma de estos dos términos y tengo un residuo de orden r' sobre r al cuadrado, que es este O2, ¿no? Que está aquí. Entonces hacemos la aproximación y nos van a quedar dos términos. Sí, ay, perdón. Nos van a quedar dos términos, ¿no? Este primer término de aquí, que es simplemente este 1 de aquí, aplicado a la ecuación del potencial, y este segundo término, ¿no? Que sería este de acá. Y nos queda un residuo. Eso quiere decir que este potencial es aproximado. Esta de aquí se llama, bueno, como el R que estoy sacando, ¿no? Cuando digo 1 sobre R por 1, me queda simplemente aquí 1 sobre R, ¿sí? Que es básicamente la distancia que hay desde el cuerpo, más o menos, ¿no? Hasta el punto donde voy a calcular el potencial. Y noten que cuando cojo este primer término, me queda simplemente este integral que es la carga total. ¿Eso qué quiere decirnos? Si me fijo en este término de aquí, esto de aquí es la aproximación monopolar. Eso quiere decir, ¿no?, que si no considero este segundo término y me quedo con este, simplemente lo que yo estaría haciendo aquí, ¿no es cierto? Es decir, en el módulo de R menos R', me quedo solamente con R. Y digo que R' es cero prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque R es muy grande que cualquier R'. Sí, que viene caracterizado por este R mayúscula, ¿no? Entonces, como es muy grande, este de aquí, ¿no es cierto?, me queda simplemente como R, quiere y, ¿no es cierto?, y sale de factor común. Físicamente, ¿eso qué quiere decir, no? Que desde lejos, este cuerpo, ¿no es cierto?, yo lo veo como un punto, ¿sí? Y este cuerpo de aquí, sin importar qué forma tenga, simplemente yo le veo como una carga puntual. Sí, eso es lo que estamos haciendo cuando de este módulo nos quedamos simplemente con R, con el módulo de R, ¿no es cierto? Con el módulo de este vector R, ¿ya? Entonces, esta de aquí, sí, este primer término se llama la aproximación monopolar y toma en cuenta como una carga puntual, ¿no? Entonces, ¿dónde debería estar esta carga puntual? ¿Sí? ¿Dónde debería estar esta carga puntual? ¿Ya? Entonces, esta carga puntual, naturalmente, ¿no es cierto? Este R va a ser diferente, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Supongamos que tengo un cuerpo, ¿sí? Tengo un cuerpo aquí, por ejemplo, y yo digo, ¿no? Entonces voy a decir, este cuerpo es, voy a calcular el potencial muy lejos, ¿no? Entonces, supuestamente yo tengo un R aquí, ¿ya? Tengo un R aquí sobre el que yo voy a calcular el potencial, ¿no es cierto? Este R de ahí, ¿ya? Sí, este R, ¿no? Entonces, en ese R de allí, yo lo que voy a tener es esto, ¿no? En esta posición, por ejemplo, qué tal si yo digo en esta posición, sí, en esa posición, eh, ¿en qué parte yo voy a tomar este punto? Sí, ¿en qué parte yo voy a tomar el origen? Entonces, ¿no es cierto? Si yo digo, el origen está aquí, el problema equivalente es que en este punto yo voy a tener la carga puntual.
Pero si, por ejemplo, yo digo, ¿no? Voy a mover esto y digo, voy a tomar este cuerpo acá, ¿sí? Entonces mi carga puntual aparentemente va a estar aquí. Físicamente, ¿no? Como yo estoy muy lejos y esto lo veo como un cuerpo muy pequeño, ¿sí? Si voy, ¿no es cierto?, a verle en esquema muy pequeño, digamos que yo lo veo allí, va a ser indiferente donde tome el punto inicial, ¿sí? Va a ser indiferente, ¿no? Pero mientras yo me vaya más acercando, el tamaño relativo del cuerpo es cada vez más grande, ¿no es cierto? Mientras más cerca estoy, el tamaño del cuerpo es más grande, de manera que cuando yo esté, ¿no es cierto?, bastante cerca, por ejemplo, ¿no es cierto?, y decir que yo voy a medir el R desde este punto que está aquí marcado, o yo voy a medir el R desde este otro punto, en el problema equivalente yo tengo una carga puntual, ¿no es cierto?, aquí, o una carga puntual en el otro lado, acá, o en el medio. Entonces, la aproximación no será tan, tan certera, digamos, cuando yo esté cerca, ¿sí? Mientras que si yo estoy lejos, ¿no es cierto?, veo este cuerpo muy pequeño y la aproximación de una carga puntual va a ser mejor, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que tener en mente es ver qué sucede, ¿no es cierto? Ver qué sucede, qué tan buena aproximación es esta, porque deben recordar que esta es una aproximación, ¿sí? Y sería importante saber desde dónde voy a medir el R, ¿no? Entonces el R debe ser el punto más representativo del cuerpo, sí, más representativo del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si ustedes estarían hablando de una masa, ¿no? ¿Sí? Y van a calcular en mecánica a esa masa como un punto, usualmente el punto, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a elegir más representativo del cuerpo es el centro de masa. ¿Sí? Y el centro de masa es donde se supone que un cuerpo sólido se mueve como si fuera una carga puntual. ¿Ya? Entonces, siguiendo una analogía semejante, aquí sería, digamos, interesante definir el centro de carga. Y noten que el centro de carga no necesariamente está en la misma posición que el centro de masa. ¿Sí? O podríamos elegir el centro de masa, ¿no es cierto? Entonces eso no está establecido qué punto es mejor, digamos, no se ha establecido que tiene que ser calculado en tal punto, ¿no? Ustedes deben tener el criterio para saber dónde yo voy a calcular, ¿no es cierto? Y dónde yo voy a poner el origen de este vector de aquí, ¿sí? Entonces, usualmente, ¿no es cierto? Yo lo voy a poner, digamos, por ahí, donde más o menos estará el centro de carga y donde más o menos estará el centro de masa, ¿sí? Pero eso va a ser importante, ¿no? Por ejemplo, no voy a poner el origen, digamos, acá, ¿sí? No tendría sentido, ¿no? Porque si pondría el origen aquí, por ejemplo, y digo, desde este punto yo voy a medir, ¿no es cierto?, la posición, ¿no es cierto?, de donde voy a calcular el potencial, quisiera decir, ¿no?, que si yo hago la aproximación monopolar de este cuerpo, la carga puntual que representa a este cuerpo, yo la debería poner aquí. Sí, yo la debería poner, perdón, aquí. Y no tendría sentido, ¿no? Si quiera decir que este cuerpo que está acá, lo voy a representar por una carga puntual que está aquí. Ya, no tendría sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes deben elegir bien el sistema de referencia en el cual, ¿no?, van a suponer esta aproximación multipolar. ¿Ya? Ahora vamos con el segundo término, ¿no? El segundo término que está aquí, fíjense que ya depende, el potencial depende del inverso del cuadrado de la distancia, ¿sí? El inverso del cuadrado de la distancia. Y aquí estoy definiendo una cantidad que depende de la densidad de carga en R' y de R'. ¿Sí? Y esta es una cantidad vectorial. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esto, nosotros se dice, ¿no?, que aquí lo que tenemos es esta cantidad, ¿ya?
Esta cantidad se llama la aproximación dipolar del potencial. Y este vector de aquí, esta integral de aquí, se llama el momento dipolar eléctrico. Y se tiene, ¿no?, que el potencial dipolar depende simplemente del producto punto entre la posición donde estoy eh, calculando el potencial, el momento dipolar eléctrico, y esto decrece como el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Ya? Y usualmente, ¿qué es lo que se dice, no? Si yo estoy muy lejos, suficiente, suficiente podría ser con la aproximación monopolar y los demás términos le supongo cero, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo en la aproximación eh, monopolar, la carga neta del cuerpo es cero? Si la carga neta del cuerpo es cero, este de aquí es cero, ¿no? Y entonces el término más importante se va a volver el dipolar, ¿ya? Y entonces yo podría decir, si la carga es cero, el término más importante va a ser este, y voy a aproximar a el cuerpo como un dipolo. Ese podría ser un caso en el que me vea obligado a calcular el término dipolar. Otro caso puede ser, ¿no?, que la carga sea diferente de cero, ¿sí? Pero solo tomando la aproximación monopolar no es una buena aproximación. Y debo tomar la aproximación dipolar si quiero mejorar mi aproximación. Entonces, ustedes deberán tener el criterio físico, ¿no es cierto?, para saber si debo tomar solamente la aproximación monopolar, si debo tomar estas dos, ¿no es cierto?, o cuándo debo tomar estas dos y cuándo me debo conformar, digamos, con la aproximación monopolar. En todo caso, el segundo término es este de aquí, ¿no es cierto?, que representa el término más importante cuando la carga es cero. Sí, no es que solamente cuando la carga es cero yo voy a calcular este término. ¿Sí? Ahora, cuando la carga del cuerpo es nula, lo que se puede ver es que el dipolo eléctrico es independiente de dónde yo coja el origen. ¿Sí? Esto solamente si la carga es cero. ¿Sí? Y esto es la demostración, ¿no es cierto? Entonces, cuando la carga es cero y yo hago un cambio del sistema de referencia que estoy usando, ¿no es cierto? Y le muevo, por ejemplo, una distancia d, sí, lo que se puede ver es que cuando hago el cambio de variable, aquí me queda esta integral que depende directamente de la carga. Y si la carga es cero, quiere decir que el momento dipolar del cuerpo, ¿no?, localizado con cualquier origen, va a ser el mismo. Eso es lo que me dice esta ecuación. Eso va a ser importante, ¿no es cierto? Cuando yo diga, bueno, cuando yo haga uso del momento dipolar. Pero esto nada más sirve cuando la carga es igual a cero. Eso quiere decir que si la carga es diferente de cero, por ejemplo, como lo que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Supongamos que, supongamos que la carga aquí es diferente de cero. Y yo digo, no, voy a calcular el potencial en este punto como la suma del potencial monopolar y el potencial dipolar. Si yo hago eso, debo estar consciente, ¿no?, que el potencial dipolar va a ser diferente dependiendo en qué parte yo ponga el origen de acá. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, no? Si yo el origen, digamos que marco dos puntos, ¿verdad? Vamos a marcar un punto, por ejemplo, en la zona 1. Digamos que yo voy a tener el origen aquí, sí, y voy a tener el origen, por ejemplo, por acá. En el punto 1, ¿no es cierto? Yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener que este cuerpo de aquí va a estar representado por una carga y un momento dipolar. 1, por ejemplo. Y si me voy al punto 2, ¿sí? Bueno, cambiamos de color.
Y si me voy al punto 2, ¿no es cierto? Y si me voy al punto 2, en el punto 2 va a estar representado por esta carga y supongamos, exageremos, ¿no? Este momento dipolar, ¿sí? Y lo que quiero representar esquemáticamente aquí, ¿no? Que si la carga es diferente de cero, el dipolo que yo voy a encontrar cuando cambie el sistema de referencia va a ser diferente. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si un estudiante, digamos, ya elige un sistema de referencia y alguien más elige otro sistema de referencia, los resultados del dipolo solamente no van a ser comparables, mientras que los resultados del potencial sí deberían ser semejantes al menos, ¿no? Sí, es decir, si elijo este como sistema de referencia o elijo, ¿no es cierto?, este como sistema de referencia en el mismo punto, ¿sí? En el mismo punto, ¿no? ¿Qué le pasa a esta cosa? Ujú. Bueno, en el mismo punto, y es decir, algo así. ¿Ya? Eso, ¿no? Sí. Entonces, los resultados deberían ser comparables. ¿Ok? Pero el dipolo no va a ser igual, ¿no? Entonces, esto es muy importante que recuerden que el dipolo es igual solamente cuando la carga es igual a cero, ¿no? Entonces, el momento dipolar no depende de dónde esté el sistema de referencia, ¿ya? Eh, Cuando nosotros vamos a calcular el campo eléctrico dipolar, sí, tenemos el potencial, ¿no es cierto? Y hacemos el gradiente del potencial y nos va a dar esta ecuación que está aquí. Entonces, esta ecuación que está aquí es válida, ¿no es cierto? Cuando estoy lejos del cuerpo. Recuerden, estoy en un punto muy lejos del cuerpo, ¿no? Y la carga es igual a cero, por ejemplo. Ya, este va a ser el campo eléctrico que va a tener el cuerpo, ¿no? Va a ser la representación más importante del campo eléctrico. Sí, si la carga fuese diferente de cero, la representación más importante es el campo eléctrico de una carga puntual. Ahora, esta ecuación de aquí se representa, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, elijo el sistema de referencia para que el dipolo esté en la dirección Z, ¿no? Esto está mal, ¿sí? En la dirección Z usualmente se toma estos como referencia, ¿sí? En la dirección Z, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Entonces, ¿no? Si digo, el dipolo está en la dirección Z, usualmente yo puedo utilizar coordenadas esféricas para representar esto. Y lo que yo voy a tener, ¿no? Es que el campo eléctrico del dipolo decrece con el inverso al cubo de la distancia, ya no con el inverso al cuadrado como lo hace en una carga, ¿no? Entonces aquí el campo eléctrico decrece con el inverso al cubo y ya no tiene dirección radial. Fíjense que aquí tiene una dirección radial, ¿no es cierto? Pero también tiene una dirección en este ángulo de aquí, ¿no? En este ángulo teta, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿no?, que si hacemos una gráfica de esto, lo que nosotros vamos a tener es esta representación del campo, donde el campo, sí, en un punto de aquí tiene una componente radial y una componente en el ángulo teta. Y esta es justamente la forma dipolar que se llama. Si ustedes calculan la divergencia del campo eléctrico, sí, del campo eléctrico dipolar, ustedes van a ver que la divergencia de este campo eléctrico dipolar es cero, ¿no? Sí. Y esto simplemente comprueba que la carga de un campo eléctrico dipolar, sí, es cero, ¿no? Eso quiere decir que el cuerpo que está generando este dipolo, cuando consideran solamente este campo, ¿sí? Este cuerpo tiene carga cero, ¿ya? Y otra cualidad que nos va a dar
de que la divergencia sea cero es que las líneas de campo tienen que ser cerradas sobre sí mismas porque el flujo sobre cualquier superficie tiene que ser cero. ¿Ya? Otra de las cualidades, ¿no es cierto?, es que el campo eléctrico varía con el inverso al cubo de la distancia. Sí, y naturalmente el campo eléctrico ya no es una fuerza central, sino que depende de estas dos cantidades, ¿no? R y teta. Usualmente el momento dipolar se lo mide en device, sí, que no es nada más que esto de aquí, ¿no? Sobre todo cuando estamos a nivel molecular. Esta es una cantidad importante, sí. Porque fíjense, aquí en el sistema internacional, ¿no es cierto? Esto se mediría en 10 a la menos 30. Entonces, esta es una cantidad muy pequeñita, ¿no? A nivel macroscópico, pero va a ser muy importante, digamos, cuando estemos hablando de una molécula. ¿Ok? Entonces, visto eso, vamos a empezar con un primer ejercicio con el que tienen que trabajar ustedes. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, una molécula dipolar, ¿sí? Una molécula dipolar, ¿no? Y lo que se ve es que las moléculas dipolares pueden generar una cosa que se llama captura electrónica, ¿sí? Y eso es una evidencia experimental, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a demostrar que una carga eléctrica, ¿no es cierto? Una carga eléctrica básicamente tiene una trayectoria, una trayectoria cerrada, digamos, ¿sí? En algún punto de estos de aquí, ¿ya? Eh, en alguna superficie, ¿no es cierto? En algún contorno de estos de aquí, ¿ya? Y la órbita va a ser una órbita que tenga que ser estable, ¿sí? Cuando la carga tenga la velocidad adecuada, ¿no? Eso quiere decir que si una carga, por ejemplo, digamos que este de aquí representa el campo eléctrico de la molécula y aquí viene una carga puntual, ¿no? Pongámosle, por ejemplo, con rojo una carga puntual. Si una carga puntual entra, por ejemplo, digamos, entra por aquí con una velocidad determinada, esta de aquí comienza a moverse en una trayectoria cerrada, como quiera que sea esa, ¿no? Y esa trayectoria va a ser una trayectoria que le dé a la carga una órbita, supongamos, circular, ¿sí? Y esa órbita circular va a ser estable, ¿ya? Y eso es lo que se modela en, en una molécula como captura electrónica. Entonces, ustedes van a demostrar, ¿no es cierto?, que existe una órbita estable alrededor del dipolo. Y van a ver, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre la velocidad y el momento dipolar. ¿Ok? Entonces, son 7:32, tienen 15 minutos para resolver esto. Ahora, lo que primero quiero que piensen, ¿no? Es que si ustedes tienen un dipolo, ¿ya? Si ustedes tienen un dipolo, ¿no es cierto? Como esos de allí, ¿ok? Si tienen un dipolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos una molécula de H2O, ¿sí? Hidrógeno por aquí, hidrógeno por acá y un oxígeno, ¿no? Aquí. El oxígeno es más electronegativo. Eso quiere decir que aquí se va a acumular carga, ¿no? Por ejemplo, se va a acumular menos 2 Q. Y esa carga va a salir de acá. Eso quiere decir que en, en los hidrógenos se va a quedar una carga más Q. Y esto de aquí, ¿no es cierto?
va a poder ser representado como esto de acá, como un dipolo en nuestro modelo. ¿Sí? Va a ser representado como un dipolo. ¿Ya? Esto sería un dipolo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sumamos la carga neta aquí es igual a cero. Eso quiere decir que desde lejos yo veo que la molécula simplemente tiene carga cero, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya campo eléctrico. ¿Y por qué hay campo eléctrico? Porque, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un centro de carga, digamos, positivo aquí, ¿sí? Y un centro de carga negativo acá, ¿ya? Menos 2Q. Sí, y en esos centros de carga yo tengo un dipolo. Bueno, en mi gráfico creo que estoy al revés ya. Nuestro dipolo debería estar hacia abajo. Caramba. Ok. Así debería estar nuestro dipolo para que represente, ¿no? Para que represente realmente la molécula. ¿Sí? Ok, entonces demuestren que una carga debe tener un movimiento en una órbita circular. Sí, y tiene que ser estable. ¿Por qué la órbita tiene que ser circular? ¿Quién quiere responder eso? ¿Por qué la órbita tiene que ser circular? Veamos aquí, ¿cierto? ¿Por qué la órbita tiene que ser circular? ¿Por qué no puede ser otra cosa que no sea circular? Ya, sí, pero algún otro argumento más fuerte. Hay otro argumento más fuerte. ¿Por qué tiene que ser circular? ¿O por qué es lo más probable que sea circular? ¿Qué tipo de simetría se genera aquí? Cilíndrica, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay un eje de simetría que va a ser justo el eje que pasa por el dipolo. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que el campo aquí y en cualquier punto que esté en una órbita circular, por ejemplo, ¿no es cierto? Digo aquí ya, el campo allí, en cualquier punto, va a ser exactamente igual. Sí, va a ser exactamente igual, ¿no? ¿Ya? Eso quiere decir que si el campo eléctrico ahí es hacia acá abajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Si el campo eléctrico ahí es hacia acá abajo, aquí también, aquí, ¿no es cierto? También va a ser hacia abajo, y en este punto de aquí va a ser hacia abajo, aquí va a ser hacia abajo, aquí va a ser hacia abajo, y en todos estos puntos va a ser exactamente el mismo campo eléctrico. Eso tiene que ser así porque el dipolo, ¿no es cierto? Tiene simetría en este eje de aquí, ¿sí? Si yo le giro al dipolo, ¿no es cierto? Voy a ver exactamente el mismo campo eléctrico, ¿sí? Exactamente el mismo campo eléctrico. Eso quiere decir, ¿no? Que si yo estoy utilizando la aproximación dipolar aquí, ¿sí? Si yo estoy utilizando la aproximación dipolar ahí y digo, el campo que genera esta molécula va a ser exactamente igual al campo que genera, por ejemplo, supongamos, ¿no? Esta molécula está en el plano, digamos, de YZ. Va a ser exactamente igual al campo que genera esta molécula que está acá.
¿sí? Esta molécula que está aquí, que tenemos un oxígeno por allí, ¿no es cierto? Un hidrógeno aquí y otro hidrógeno acá. Va a ser exactamente igual. Y eso va a ser exactamente igual, ¿no es cierto? Porque yo tengo que, en ambos casos, la molécula va a ser representada por un dipolo, ¿sí? Por un dipolo que va a ser exactamente igual. ¿Eso qué quiere decir? Yo sí me puedo dar cuenta, ¿no es cierto? Que la molécula está en el plano YZ y aquí la molécula está en el plano XZ. Esta molécula de aquí realmente es diferente que esta molécula de acá. Pero desde nuestro punto de vista eh, dipolar, yo voy a ver exactamente el mismo campo eléctrico. Sí, yo voy a ver exactamente el mismo campo eléctrico. Porque la molécula se está representando simplemente como un dipolo. ¿Ok? Entonces, 7:39, ¿no? Entonces tienen hasta las 7:52 para encontrar qué puntos deberían ser los puntos donde se pueda generar una órbita circular, ¿sí? Y se pueda generar la captura electrónica, ¿ok? Entonces, ¿en qué punto se puede generar? Entonces, continúen por favor con eso. Tienen exactamente 12 minutos para finalizar con este ejercicio y darme un resultado. A ver, ¿quién quiere, quién quiere comentar esto? ¿En qué puntos, en qué punto se va a tener un movimiento circular? En las cúspides. ¿Y por qué? Ok, ya, ya. Entonces, ¿no es cierto? Si decimos nuestros ejes son estos, entonces, tal como dice Daniel, ¿no es cierto? En los puntos que están aquí arriba, el campo eléctrico, ¿sí? Está, por ejemplo, aquí hacia acá, ¿sí? Y aquí el campo eléctrico, por ejemplo, está hacia acá.
Si pongo una carga negativa aquí, ¿no es cierto? Si pongo una carga negativa aquí, por ejemplo, una carga negativa aquí, la fuerza tiene que estar hacia acá. Eso quiere decir que aquí va a haber una fuerza central, ¿no es cierto? Una fuerza central, ¿ya? Y esa fuerza va a ser la fuerza centrífuga. ¿Sí? Puedo agrandarles ahí, ¿no? Esa fuerza va a ser la fuerza centrífuga. Y la trayectoria entonces deberá ser una trayectoria circular, ¿no es cierto? Aquí, así, una trayectoria circular alrededor del eje Z. Igual, ¿no es cierto? Si el campo, por ejemplo, si yo veo un punto por aquí, el campo va a estar hacia abajo, ¿sí? Y obviamente si yo tengo una carga que esté aquí, aquí la fuerza, por ejemplo, va a ser o en dirección del campo o en dirección contraria al campo, pero eso va a hacer que la carga se vaya o hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia allá va a estar la fuerza ejercida por el campo. Sí, eso quiere decir que deberíamos tener un movimiento circular en este punto de aquí y otro movimiento circular estable, ¿no es cierto?, en estos puntos de aquí abajo, donde el campo es hacia adentro. ¿Sí? Y en estos puntos deberá ser una órbita circular para cargas negativas, ¿no? Eso quiere decir que si pongo una carga negativa por aquí, ¿no es cierto? Si aquí pongo una carga negativa, aquí voy a tener una fuerza centrípeta, ¿no? Una fuerza centrípeta hacia adentro, ¿ya? Acá en cambio será la captura electrónica para cargas positivas. Eso quiere decir que si estoy capturando los electrones deberán capturarse aquí. Entonces, en mi modelo, ¿no es cierto? Los electrones deberán capturarse aquí, en esta zona de acá. Ay, sí, en esta zona de aquí, ¿no? En estas zonas de aquí, ¿ya? Con respecto al dipolo. ¿Ok? Y obviamente la captura electrónica será más dada por el oxígeno, ¿sí? Porque ahí es donde se captura el electrón, en esta zona de aquí, en nuestra aproximación dipolar. ¿Ok? Entonces, eh, ya tienen la parte teórica. Sí, Antonio, dígame. Perdón que lo interrumpa, pero hubo un montón de tiempo donde hubo problemas con su micrófono, me parece. ¿Podría repetir lo último que dijo, por favor? No sé si me oyen ahorita ya. Sí, ahorita, pero en el momento que está haciendo explicación, sí había un poco de lag, o sea, Ok. medio transcurrido. Ok, entonces No lo sé que por qué. les des, no sé desde qué parte necesitan que repitan. Oye, hola, aló, aló. Para mí, si podría repetir todo de nuevo, estaría perfecto. ¿Todo desde dónde? Desde la carga azul. Ya entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? Es que simplemente eh, la trayectoria debe tener la simetría que tiene el dipolo. Sí, eso quiere decir que la trayectoria debería ser circular, ¿no es cierto? La única opción para que sea circular, agrandemos esto, la única opción para que sea circular es que eh, la fuerza sea centrípeta con respecto al eje Z. Eso quiere decir, ¿no? Que si las líneas de campo son así, ¿no es cierto? Hay solamente dos puntos donde el campo eléctrico generaría una fuerza hacia adentro y sería esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí para cargas negativas, perdón, esto está al revés, para cargas negativas de aquí, ¿no es cierto? Aquí arriba, una fuerza centrípeta y para cargas positivas aquí abajo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si yo pongo una carga que tenga justo una velocidad hacia acá, por ejemplo, ¿sí? Y pase cercano a un punto que esté aquí, la carga va a tener aquí una trayectoria circular
y esta trayectoria circular va a ser la de la captura electrónica. Ahora, si vemos esto acá, ¿no es cierto? Lo que diríamos es, la captura electrónica va a ser, si ustedes se fijan, la captura electrónica, ¿no es cierto? Para un dipolo está aquí, ¿no es cierto? La captura electrónica. Eso quiere decir que la captura electrónica deberá estar en esta zona, ¿no? Deberá estar en esta zona de aquí. Perdón, yo había sacado mal la conclusión. La captura electrónica está aquí, ¿sí? Aquí, en este lado, ¿no? Sí, ahí está la zona de captura electrónica, ¿sí? Que estaría del dipolo hacia arriba, digamos, ¿sí? Del dipolo hacia abajo, lo que yo puedo capturar son básicamente cargas positivas, ¿sí? Eso es lo que yo puedo capturar, ¿no? Entonces, ustedes matemáticamente ya pueden saber qué puntos son estos donde se puede hacer captura electrónica y qué velocidad debería tener la carga, ¿sí? ¿Qué velocidad debería tener la carga para que tenga una captura electrónica en ese punto? ¿Ok? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer de deber, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, es Cristian. En este punto no puede haber captura electrónica que tenga un movimiento circular así, ¿sí? Porque la fuerza, ¿no es cierto? Aquí, digamos, si la carga, supongamos, le ponemos negativa, nosotros vamos a tener una fuerza que esté hacia acá. Y eso quiere decir que la carga va a tener un movimiento, ¿no es cierto?, que sea en dirección de esta fuerza de aquí. Eso quiere decir que si la velocidad de la carga estaba, por ejemplo, hacia acá, la carga va a tener una trayectoria hacia arriba. Y eso no me va a dar un movimiento cerrado. Sí, no puede dar un movimiento cerrado de alguna forma, ¿no? No podría ser, no hay captura electrónica, ¿ok? Entonces quedaría de deber que hagan esto de aquí, ¿sí? Y con esto más o menos veríamos la parte inicial, ¿no? Es importante que ustedes lean lo siguiente, ya que tiene que ver con el dipolo eléctrico ideal, ¿sí? Y la parte de el momento cuadrupolar eléctrico, ¿ya? Eso también tienen que ver, ¿no? Sí. Y también tienen que leer algo al respecto de la interacción entre un dipolo y un campo eléctrico. Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Y con eso finalizaríamos esta parte de los dipolos de los de lo que son dipolos eléctricos y aproximación multipolar, ¿ya? Eso terminaríamos posiblemente el día lunes. Y me parece que la primera prueba ya se acerca. No sé si la primera prueba está para la siguiente semana. No sé si han revisado eso. ¿Alguien ha revisado el sílabo? Bueno, no, entonces como es su obligación revisar el sílabo, por favor revisen. Si ustedes deben estar pendientes. Y en la fecha que esté, ¿no es cierto?, la prueba, básicamente tendríamos nuestra primera evaluación, ¿ya? Sí, estamos. Nuestra primera evaluación es el 14. El 14, todavía tenemos 2 semanas. Ya 14 creo que sale acá el lunes. 7, 4, 11. Sí, el lunes, ¿no? Entonces,
tienen más o menos como 7 y 3, tienen como 10 días, ¿sí? Para que ustedes se preparen para lo que es la primera evaluación, la cual irá hasta esta parte de multipolos, ¿sí? Entonces, hasta más o menos clase de lunes o martes va la primera evaluación, ¿ya? Multipolos eléctricos, ¿ok? Sí. Ok, entonces van a trabajar en lo que resta del tiempo en este ejercicio, ¿no? En el ejercicio que está aquí ya, en el ejercicio planteado de los dipolos eléctricos, ¿no? Entonces van a trabajar en lo que queda en esta parte. Y quiero un resultado al final de la hora. ¿Ok? Ujú. Quiero un resultado al final de la hora, ¿ya? Ok. Van a trabajar en este ejercicio, ¿sí? Con esto de aquí, con este deber, ¿no? En el cual tienen que hacer con uno de estos programas, ¿sí? Y tienen que entregar esto que está acá, finalizaríamos la clase, ¿no? Si no tienen preguntas. Si tienen preguntas de algo de esto, bueno, ustedes pueden contactarme, ¿no? Realmente cualquiera de estos de aquí es fácil, o si no, un programa que ustedes hagan, ¿sí? Entonces nos vemos el día martes, porque el día lunes recuerden que es feriado, ¿no? No tenemos clases. Ok, hasta luego.